cosas porque antes acá también me aparecía eso del puntero láser y ya no veo que me aparezca. Bueno, entonces vamos a continuar la clase de orgánica que ya estuvieron viendo con el profe Ferro, las primeras dos presentaciones, toda la parte de introducción, ¿verdad? Eh, También de isomería, hablaron también sobre algunos tipos de reacciones químicas de los compuestos orgánicos. Y ahora en esta última parte vamos a centrarnos más bien en los grupos funcionales. Entonces vamos a hablar un poquito de los principales grupos funcionales de interés biológico y sus reacciones. Vamos a ver los grupos funcionales en general y principalmente nos vamos a enfocar en las reacciones de aquellos que tienen interés biológico, ¿verdad? Aquellos que eh, participan en las reacciones del metabolismo. Bueno, este es un cuadro nada más para mirar así de manera general a todos los grupos funcionales. Bueno, un grupo funcional sería un conjunto, ¿verdad?, de átomos que le da ciertas características al compuesto. Por ejemplo, acá vemos el grupo funcional hidroxilo o alcohol, está compuesto por un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno, ahora sería este grupo OH. Después tenemos el grupo funcional carbonilo, donde se encuentran tanto los aldehídos como las cetonas. Este grupo se caracteriza porque presenta un doble enlace entre el carbono y el oxígeno. Entonces, cuando ven este doble enlace entre el carbono y el oxígeno, estamos hablando del grupo carbonilo. Y dependiendo de si ese grupo carbonilo se encuentra en un carbono primario o secundario, va a ser un aldehído o una cetona. Entonces, un aldehído sería si es que el grupo carbonilo se encuentra en un carbono primario y una cetona si se encuentra en un carbono secundario. Esta clasificación de carbonos primarios y secundarios ya lo vieron con el profe Ferro, ¿verdad? Un carbono primario es aquel que está unido a un solo átomo de carbono. Ven acá que está el carbono, está unido a un grupo R, que simboliza un radical alquilo, o sea, una cadena de carbonos. Y en el caso de la acetona, el grupo carbonilo, o sea, el carbono del grupo carbonilo está unido a dos átomos de carbono, por eso es secundario. Bueno, después tenemos el grupo carboxilo, que aparte de tener el grupo carbonilo, también tiene un enlace simple con otro átomo de oxígeno. El grupo éster, muy parecido al grupo carboxilo, solamente que en vez de tener este hidrógeno unido al átomo de oxígeno, tiene otro radical alquilo. Bueno, estos son los grupos funcionales que contienen oxígeno. Después tenemos grupos funcionales que contienen nitrógeno, como las aminas, que también pueden ser primarias, secundarias, terciarias. Eso depende de cuántos grupos alquilos están unidos al nitrógeno. Tenemos el grupo funcional imino, que se caracteriza porque hay un doble enlace entre el carbono y el nitrógeno. Y el grupo funcional amida o amido, donde vemos que también se encuentra el grupo carbonilo, pero en vez de que tengamos un oxígeno acá, como en el grupo ácido carboxílico, hay un nitrógeno. Bueno, otros compuestos, o sea, otros grupos funcionales menos comunes, pero que son también importantes, son el grupo funcional fosforilo, que viene del ácido fosfórico. Acá está su estructura, donde tenemos el fosfato unido a 4 átomos de oxígeno. Y está unido por un doble enlace a uno de esos átomos de oxígeno. Este grupo funcional es muy importante a nivel biológico porque se encuentra en la molécula de ATP. La molécula de ATP tiene estos grupos fosforilo. Y también tenemos grupos funcionales que contienen azufre, como son el grupo sulfidrilo o también llamado tiol, que es este grupo SH, y el grupo sulfurilo, que no es muy relevante a nivel biológico. Esto es más bien un grupo funcional que se encuentra fuera, no está presente en nuestro organismo.
Y es muy parecido al grupo fosforilo, solamente que en vez de un átomo de fósforo tenemos un átomo de azufre en el centro. Bueno, esto sería para ver de modo general los diferentes grupos funcionales. Lo que vamos a ver ahora es cada grupo por separado. Vamos a ir hablando de sus propiedades físicas, sus propiedades químicas, las reacciones y cuáles son importantes a nivel biológico. Bueno, vamos a empezar entonces con el grupo funcional alcohol o también llamado hidroxilo. Este grupo funcional resulta de sustituir un hidrógeno del agua por un radical alquilo. Ven acá la estructura que tenemos más abajo. Esta sería la estructura del agua, ¿verdad? H2O. Entonces, el grupo alcohol surge de sustituir uno de los hidrógenos del agua por un radical alquilo, o sea, por una cadena de carbonos. En vez de tener un hidrógeno, se reemplaza por una cadena de carbonos. Y ese sería ya el grupo funcional hidroxilo o alcohol. Entonces, la fórmula general sería ROH. Y es muy similar al agua por lo que vemos, ¿verdad? Al sustituirse solamente un hidrógeno por un radical alquilo, entonces su estructura es muy similar, pero acá se puede ver que este ángulo de enlace es mayor. O sea, el ángulo de enlace de los alcoholes es ligeramente mayor que el del agua. El del agua es 104,4 y el de los alcoholes, en este caso sería el del metanol. Si este grupo R es solamente un grupo metilo, su ángulo de enlace sería de 109 grados. Entonces, es un poco mayor porque este radical alquilo es más voluminoso que un hidrógeno presente en el agua. Entonces, al ser más grande este grupo, hace que este enlace se abra más. Entonces, por eso su ángulo de enlace es mayor que el del agua. Pero la estructura es muy similar a la del agua, por lo que ya dijimos. Se reemplaza solamente un hidrógeno por el radical alquilo. ¿Cómo se clasifican los alcoholes? Se pueden clasificar según el tipo de átomo de carbono al que está unido el grupo hidroxilo. Entonces, los alcoholes se pueden clasificar en alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Si es que el grupo hidroxilo está unido a un carbono primario, entonces el alcohol también va a ser primario. Como vemos acá en el ejemplo, el grupo hidroxilo está unido a este carbono, CH2, que está unido solamente a un átomo de carbono. Por eso es un carbono primario y por ende también el alcohol va a ser primario. Bueno, si es que el grupo hidroxilo está unido a un carbono secundario, sería un alcohol secundario y lo mismo, si el grupo hidroxilo está unido a un carbono terciario, va a ser un alcohol terciario. Acá vamos a ver un ejemplo donde se aprecia mejor en las estructuras. Acá, el etanol, por ejemplo, sería un alcohol primario. Ven que el grupo hidroxilo, el grupo OH, está unido a este carbono, que es un carbono primario porque está unido solamente a un carbono. Los otros dos enlaces son con el hidrógeno. Entonces, por eso este es un carbono primario y el alcohol en sí también es primario. El 2-propanol es un alcohol secundario porque este carbono que está unido al grupo hidroxilo está unido a dos átomos de carbono. Entonces, por eso es un carbono secundario y un alcohol secundario, el compuesto. Y en este caso tenemos a un alcohol terciario, sería el 2-metil-2-propanol. Acá el grupo hidroxilo es el que le va a dar el nombre a la molécula, ¿verdad? Porque es el grupo funcional. Entonces, se tiene que contar de tal forma que se dé la menor posición al grupo hidroxilo. Entonces, de todas las formas, se le va a dar la posición 2. Entonces sería 1, 2. En el carbono 2 también tenemos un grupo metilo, por eso es 2-metil, 2-propanol. La cadena principal tiene 3 carbonos y la terminación ol se coloca para nombrar a los alcoholes. Entonces en el 2-metil, 2-propanol, o sea, este es un alcohol terciario porque el grupo hidroxilo está unido a un carbono terciario. ¿Se entiende esta parte? Pregunten nomás si es que por ahí no entienden algo o hablo muy rápido. Bueno, otra clasificación de los alcoholes también es según el número de los grupos hidroxilo.
Recién dijimos que se puede clasificar según el tipo de carbono al que está unido el grupo hidroxilo. Esa es una clasificación. Otra clasificación es según el número de grupos hidroxilo que tiene la molécula. Si tiene solamente un grupo hidroxilo, entonces son monoalcoholes o también se los llama monoles, como el ejemplo que ven ahí. Acá tenemos una molécula de alcohol que tiene 3 átomos de carbono. Entonces este es el propanol. Entonces podemos decir que este es un monol, o sea, un monoalcohol según esta clasificación, pero también es un alcohol primario según la otra clasificación. Si es que la molécula tiene 2 grupos hidroxilo, entonces hablamos de un diol. En este caso, esta molécula se llama etilenglicol, este es su nombre común. Hay muchos compuestos que tienen nombres comunes y aparte tenemos la nomenclatura IUPAC. Para este compuesto sería el etanodiol, su nomenclatura IUPAC. No hace falta colocar las posiciones porque al tener solamente 2 carbonos, si es un diol, entonces los 2 grupos hidroxilo tienen que estar en la posición 1 y 2. Entonces sería el etanodiol o etilenglicol, el nombre común. Si es que tiene 3 grupos hidroxilo, entonces hablamos de trioles. Este es el glicerol, también es su nombre común, o el nombre IUPAC sería el propanotriol. Y cuando la molécula tiene más de 3 grupos hidroxilo, entonces ya estamos hablando de polialcoholes o polioles. Entonces ya se habla de polialcoholes cuando posee más de 3 grupos hidroxilo. En este caso tiene 5. Bueno, en cuanto a las interacciones intermoleculares de los alcoholes y su polaridad, los alcoholes son en general compuestos polares. Quiere decir que por lo general se disuelven en agua y en otros compuestos que son también polares. Ya dijimos que su estructura es muy similar a la del agua, por ende sus propiedades también van a ser similares a la del agua, debido a la presencia de ese grupo hidroxilo y a la capacidad de formar puentes de hidrógeno. Acá vemos la estructura de un alcohol, sería el butanol. El grupo hidroxilo, este grupo OH, es el grupo que le da la polaridad al compuesto. El grupo OH sería la región hidrofílica, la región que interactúa con el agua, y la cadena de carbonos es la región hidrofóbica, la región que no interactúa con el agua, sino que puede interactuar con otras cadenas de carbono. Entonces el grupo OH, el oxígeno, como tiene pares de electrones sin compartir, puede formar puentes de hidrógeno con el agua que está en el medio. Entonces esto se puede disolver en agua gracias a que se forman estos puentes de hidrógeno con el agua. Entonces ven acá, los puentes de hidrógeno se forman entre los pares de electrones sin compartir de átomos muy electronegativos como el oxígeno, el flúor, el nitrógeno, y átomos de hidrógeno de otros compuestos que también están unidos a esos mismos átomos, oxígeno, nitrógeno, flúor. Entonces acá vemos, los puentes de hidrógeno se forman entre los pares de electrones sin compartir del oxígeno, en este caso de la molécula de alcohol, y los átomos de hidrógeno de las moléculas de agua del medio. Entonces, los alcoholes tienen esta región hidrofílica, dado por el grupo OH, y la región hidrofóbica que está dado por la cadena de carbonos. La región hidrofílica, el grupo hidroxilo, es la que puede interaccionar mediante puentes de hidrógeno con el agua, y las cadenas de carbono interaccionan con otras cadenas de carbono mediante las fuerzas de dispersión de London. También el grupo hidroxilo de esta molécula de alcohol puede formar puentes de hidrógeno con otras moléculas de alcohol. Entonces, por eso se puede disolver también en otros alcoholes, que es lo que vemos acá. En este caso, en esta imagen se ve nuevamente la formación de puentes de hidrógeno, pero en este caso entre moléculas de alcohol. Estas son moléculas de alcohol y se forman los puentes de hidrógeno entre
el par de electrones sin compartir del oxígeno de una molécula de alcohol y el átomo de hidrógeno de otra molécula de alcohol. Entonces acá se ven los puentes de hidrógeno entre moléculas de alcohol y acá abajo nuevamente los puentes de hidrógeno entre una molécula de alcohol y moléculas de agua. Bueno, dijimos que los alcoholes, como tienen esta región hidrofílica dada por el grupo hidroxilo, son polares y solubles en agua. Pero esto se va a cumplir para alcoholes de 1 a 3 átomos de carbono. O sea, los que son de 1 a 3 átomos de carbono van a ser totalmente miscibles con el agua. O sea, completamente se van a disolver en agua. Estos monoles de carbonos 1, 2 y 3, que serían el metanol, el de un carbono, el etanol de 2 carbonos y el propanol de 3 carbonos. Entonces, estos 3 alcoholes son los que podemos decir que sí van a ser completamente miscibles con el agua, ya que pueden formar estos puentes de hidrógeno que recién vimos. Pero a medida que va aumentando la cantidad de carbonos en un alcohol, entonces la solubilidad en agua va disminuyendo. Sigue siendo soluble, pero no tanto como estos 3 monoles que dijimos recién. Entonces va disminuyendo su solubilidad y a medida que se hace muy larga esta cadena de carbonos ya va siendo insoluble en agua. Entonces, ¿por qué va disminuyendo la solubilidad? Porque cada vez se va pareciendo más a un hidrocarburo el alcohol. Entonces se va haciendo mayor la porción hidrofóbica que la porción hidrofílica. Y eso va a hacer que se dificulte la formación de estos puentes de hidrógeno entre el grupo hidroxilo y las moléculas de agua. Si esta cadena de carbonos es cada vez mayor, entonces se dificulta la formación de estos puentes de hidrógeno y se va haciendo menos soluble el alcohol en agua. Entonces, lo que dice acá es que a medida que el peso molecular del alcohol aumenta, ¿cuándo va a aumentar el peso molecular del alcohol? Cuando aumenta el número de átomos de carbono. Entonces, al aumentar el peso molecular del alcohol, este se va pareciendo cada vez más a un hidrocarburo y su solubilidad en agua va disminuyendo. Entonces, lo que tenemos que fijar de esta parte es que los monoles, atiendan que dice monoles, son aquellos alcoholes que tienen solamente un grupo hidroxilo. Entonces, si tiene solamente un grupo hidroxilo, los que tienen hasta 3 carbonos van a ser completamente solubles en agua y a medida que va aumentando la cadena de carbonos va disminuyendo su solubilidad. Ahora, si es que tenemos polialcoholes, donde hay varios grupos hidroxilo, por más de que vaya aumentando la cadena de carbonos, van a seguir siendo muy solubles porque tenemos varios grupos hidroxilo. Y entonces cada grupo hidroxilo va a poder formar puentes de hidrógeno con las moléculas del agua. En el caso anterior teníamos solamente un grupo hidroxilo, por eso se dificultaba esa formación de puentes de hidrógeno. Entonces, en este caso, tenemos otra vez el glicerol, 3 átomos de carbono y 3 grupos de hidroxilo, y esta es la molécula de glucosa, que tiene 6 átomos de carbono y también 6 grupos de hidroxilo. Entonces, estos polialcoholes son muy polares y solubles en agua debido a que pueden formar múltiples puentes de hidrógeno con las moléculas de agua. Bueno, eso es en cuanto a sus propiedades físicas. Hablamos de la polaridad, de la formación de puentes de hidrógeno. Ahora vamos a hablar un poquito sobre las propiedades químicas de los alcoholes, es decir, de las reacciones que pueden sufrir los alcoholes. Tenemos las reacciones donde se rompe el enlace OH. Entonces, esta es una molécula de alcohol y si se rompe este enlace entre el oxígeno y el hidrógeno, entonces estamos hablando de reacciones de tipo ácido-base y formación de ésteres orgánicos. Entonces, los alcoholes pueden formar ésteres cuando reaccionan con ácidos carboxílicos, que vamos a ver enseguida. También en una molécula de alcohol puede ocurrir la ruptura del enlace entre el carbono y el oxígeno, que sería este otro enlace. Y en ese caso tenemos la formación de haluros,
la deshidratación de alcoholes y la oxidación de alcoholes. Y por último tenemos también reacciones por oxidación del átomo de carbono, que sería la oxidación de alcoholes. Bueno, estas son las reacciones generales que sufren los alcoholes, pero nosotros vamos a ver solamente 3 de ellas, que son las más importantes a nivel biológico. La formación de ésteres orgánicos, la deshidratación de alcoholes y la oxidación de alcoholes. Esas 3 reacciones son las que vamos a ver de los alcoholes, que son las de interés metabólico. Entonces, la primera reacción que dijimos era la formación de ésteres orgánicos. A esta reacción también se lo llama esterificación de Fischer. Entonces, si escuchan o leen esterificación de Fischer, se está refiriendo a la reacción donde los alcoholes se combinan con ácidos carboxílicos para dar ésteres más agua. Esta reacción tiene que ocurrir en presencia de un ácido fuerte como catalizador. Generalmente son ácidos inorgánicos, como el ácido fosfórico, el ácido nítrico, también puede ser el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico. O sea, tiene que ser en presencia de ácidos fuertes. Esta reacción se tiene que dar en presencia de ácidos fuertes para que ocurra. Esta es la reacción general de la esterificación de Fischer. Un alcohol, este es el ácido, un ácido carboxílico más un alcohol en medio ácido. Estos protones indican que ocurre en medio ácido, da como producto un éster más agua. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de esta reacción? Esta reacción ocurre en 2 etapas. Una es la adición y la otra la eliminación. Es una sustitución nucleofílica. Ustedes con el profesor Ferro hablaron ya de nucleófilos y electrófilos. Un nucleófilo era una especie que tenía, o sea, que tiene electrones sin compartir o que ataca centros electrofílicos, centros que carecen de electrones. Entonces, en el caso del alcohol, el oxígeno del grupo hidroxilo presenta electrones libres. Entonces, eso le da un carácter nucleófilo al grupo hidroxilo. El grupo que va a atacar el hidroxilo es el carbono carbonilo del ácido carboxílico. Entonces, este carbono, que es el carbono carbonilo porque está unido por doble enlace al oxígeno, es el que va a ser atacado por el alcohol. Pero para que este ataque ocurra, primero se tiene que protonar este oxígeno del grupo carbonilo. ¿Por qué? Porque este alcohol es un nucleófilo débil. Hablaron de nucleófilos débiles y nucleófilos fuertes. Cuando la molécula, o sea, cuando tiene carga el nucleófilo, cuando tiene carga, vieron que era un nucleófilo fuerte. Y cuando es neutro, es un nucleófilo débil. Entonces, en el caso del alcohol, al ser neutro, es un nucleófilo débil. Y para que pueda atacar a este centro electrófilo, primeramente se tiene que protonar el oxígeno. Entonces, al protonarse, se forma una carga positiva sobre el oxígeno y eso hace que, que el alcohol pueda atacar al carbono. Entonces, ¿cómo se protona este oxígeno? Gracias al medio ácido en el que se encuentra. Por eso dijimos que tiene que ocurrir en un medio ácido para que se pueda protonar este oxígeno. Bueno, entonces, ¿qué va a ocurrir? Primeramente se protona el oxígeno del grupo carbonilo del ácido, luego ocurre el ataque nucleofílico del alcohol al carbono carbonílico y entonces se va a formar un enlace ahora entre ese carbono y el alcohol y se rompe el doble enlace entre el carbono y el oxígeno. Entonces nos va a quedar este intermediario que vemos acá que se llama ion oxonio. Ven que el carbono tiene 4 enlaces simples, ya se unió a la molécula de alcohol, pero el oxígeno, en este caso del alcohol, tiene 3 enlaces, por eso sobre él hay una carga positiva. Y a eso se denomina ion oxonio, cuando el oxígeno tiene carga positiva. Después lo que ocurre acá es un reordenamiento donde se va a, el
este hidrógeno del ion oxonio ahora va a protonar uno de los dos grupos de hidroxilo que ven en este intermediario. ¿Para qué? Para que pueda salir una molécula de agua. Ven acá abajo que al protonarse este grupo de hidroxilo queda como H2O, pero con carga positiva. Entonces este es un buen grupo saliente. Al salir va a salir como agua, o sea, va a salir de manera neutra, sin carga. Entonces sale este grupo y se forma nuevamente el doble enlace entre el carbono y el oxígeno. Acá encontré el puntero. Bueno, voy a volver a mostrarles con el puntero, porque así se va a entender mejor. Bueno, primero entonces dijimos, se protona el oxígeno del grupo carbonilo para que el alcohol pueda atacar al carbono del ácido. Entonces se protona, ocurre el ataque nucleofílico. Acá en este carbono se va a formar entonces ahora un enlace entre el carbono del ácido y el oxígeno del alcohol. Queda así, este intermediario donde tenemos una carga positiva sobre el oxígeno del alcohol. Acá ocurre nada más un reordenamiento. Acá muestra que se pierde este protón para dar el intermediario neutro otra vez. Pero como eso está en un medio ácido, se va a protonar otra vez cualquiera de estos dos grupos hidroxilo. Se puede protonar. Y se protona y de esa manera se convierte en un buen grupo saliente. Porque el grupo hidroxilo en sí no es un buen grupo saliente. Si este grupo OH se elimina, se va a eliminar como OH negativo, con carga negativa. Y ese no es un buen grupo saliente. Tiene que ser neutra la molécula que sale para que sea un buen grupo saliente. Entonces, sale este grupo OH2, que sería agua, y se vuelve a restablecer el doble enlace entre el carbono y el oxígeno gracias a los electrones libres que tiene el oxígeno. Acá. Entonces, finalmente nos queda como producto el éster. Ven acá que el éster se caracteriza porque tiene el grupo el grupo carbonilo y también ese mismo carbono está unido a un grupo alcoxi. O sea, un oxígeno unido a un radical alquilo. Entonces, acá los reactivos son, este es el ácido etanoico. Tiene 2 átomos de carbono, viene del etano. Los ácidos se nombran con la palabra ácido y terminación oico. Entonces este es el ácido etanoico. Más metanol, este alcohol. Entonces el ácido etanoico más el metanol me da como producto este éster que es el etanoato de metilo. Entonces se nombra con la terminación ato a los ésteres. Entonces esa terminación ato se le coloca al ácido del cual provino. Como este éster provino del ácido etanoico, ahora va a ser el etanoato de metilo. Y el radical alquilo del éster proviene del alcohol que le dio origen. ¿Tienen alguna pregunta sobre este punto? La parte de nomenclatura después vamos a ver mejor cuando lleguemos a ésteres. Pero del mecanismo lo que quiero saber si se entiende cómo ocurre. Si alguien me puede decir sí, no. Sí, profe. Sí, bueno, dale, gracias. Profesora, Sí, disculpe, hay algunos sí. compañeros que parece que están solicitando entrar. Ah, bueno, espérame que voy a ver. Ahí le acepté a uno. Uno nomás me apareció, no sé si los demás Creo que él nomás, salieron, no sé. creo que Bueno, él nomás. dale. Bueno, entonces hablamos de la primera reacción de los alcoholes, que era la esterificación de Fischer. Alcohol más ácido para dar éster, más agua. Ahora vamos a hablar de otra reacción que es por ruptura del enlace entre el carbono y el oxígeno. También para que ocurra esta ruptura tenemos que tener ácidos inorgánicos en el medio. O sea, ocurre en presencia de ácidos inorgánicos como catalizadores.
la presencia de ácidos, al igual que en la reacción anterior, lo que va a hacer es protonar el grupo OH para que sea un buen grupo saliente, porque de esa manera va a salir como agua. Entonces, una vez que sale el grupo OH como agua, puede ocurrir una sustitución o una eliminación. Entonces acá vemos un alcohol, se protona el grupo OH, este grupo OH protonado es un buen grupo saliente. Y cuando sale este grupo puede ser sustituido por otro, entonces hablamos de una sustitución, o si nada más sale y se forma un doble enlace en ese punto, hablamos de una eliminación. Entonces, en el caso de una eliminación, donde se forma un doble enlace, o sea, se pierde ese grupo hidroxilo como agua y se forma un doble enlace, a ese tipo de reacción también se le llama deshidratación de alcoholes. Entonces, es eliminación o deshidratación de alcoholes. Esto va a ocurrir a temperaturas elevadas, en presencia de ácidos, como ya vimos, y en ausencia de nucleófilos. Entonces, se tienen que dar esas tres condiciones para que los alcoholes sufran una reacción de eliminación o deshidratación y se formen alquenos. Se forma un doble enlace en ese punto, o sea, un alqueno. Entonces, acá vemos un ejemplo. Este es el ácido málico, donde en este punto está el grupo OH, el grupo hidroxilo. Estos son dos grupos ácido carboxílico. Este es un ácido dicarboxílico porque tiene dos grupos carboxilo, dos grupos ácido carboxílicos. Y acá tenemos el grupo hidroxilo, el alcohol. Entonces, en una reacción de eliminación lo que va a ocurrir es que este grupo hidroxilo se va a perder como agua y se va a formar un doble enlace en esa posición, que es lo que vemos acá, en el ácido fumárico. Se perdió el grupo hidroxilo que estaba ahí, se perdió como agua y se generó un doble enlace. Entonces, cuando ven este tipo de reacción, donde en los reactivos aparece un grupo alcohol y en los productos un doble enlace, lo que ocurrió fue una deshidratación o eliminación. Y para que ocurra esto, ya dijimos que tiene que ser a temperaturas elevadas en presencia de ácidos para que se protone ese grupo hidroxilo y pueda salir como agua, y en ausencia de nucleófilos. ¿Por qué dicen ausencia de nucleófilos? Porque acá atrás dijimos que una vez que sale este grupo hidroxilo como agua, puede haber una sustitución o una eliminación. Si tenemos nucleófilos en el medio, como por ejemplo pueden ser halógenos como bromuro, fluoruro o cianuro o otros nucleófilos generalmente con carga, esos nucleófilos pueden entonces sustituir este grupo hidroxilo y formar un enlace con la cadena de carbono. Entonces, si tenemos nucleófilos va a ocurrir una sustitución, pero si no hay nucleófilos en el medio, entonces se va a perder esto como agua y se va a formar un doble enlace, o sea, va a ocurrir la deshidratación, que es lo que vemos acá. Por eso no tienen que haber nucleófilos en el medio para que se forme el doble enlace. Bueno, y acá habla de que esta reacción de eliminación se puede dar por un mecanismo E1 o E2, según el alcohol de partida. Bueno, nosotros no vamos a hablar mucho sobre estos mecanismos E1 o E2. Lo que quiero que manejen nada más es que dependiendo del tipo de alcohol, el mecanismo puede ser o E1 o E2, pero no vamos a ver en sí el mecanismo. Cuando es un alcohol primario, como el etanol, entonces, si no tenemos nucleófilos, las temperaturas son elevadas y ocurre en presencia de ácidos, entonces dijimos que se deshidrata el alcohol, se pierde el grupo OH como agua y se forma un doble enlace en esa posición, se forma un alqueno. Y esto ocurre por un mecanismo E2, porque el alcohol es primario. Cuando es un alcohol secundario, el mecanismo puede ser E1 o E2. Se van a dar los dos mecanismos. Y lo mismo, ven acá el grupo OH se pierde y se forma un doble enlace. Y si es un alcohol terciario, el mecanismo es de tipo E1. Entonces, acá también se pierde el grupo OH y se forma un doble enlace.
Entonces, de esta parte lo que quiero que recuerden es que para que ocurra la deshidratación, entonces se necesita ácidos, altas temperaturas y ausencia de nucleófilos. ¿Y en qué consiste la deshidratación? En que se pierde el hidroxilo del alcohol, se pierde como agua y se forma un doble enlace en esa posición, o sea, un alqueno. Nada más eso. O sea, los alcoholes pueden generar alquenos por deshidratación. Bueno, y después tenemos las reacciones de oxidación y reducción. Los alcoholes también se pueden oxidar y se pueden reducir. En química orgánica hablamos de oxidación cuando aumenta el número de enlaces con el oxígeno. Entonces, cuando una molécula pasa de tener más, o sea, por ejemplo, tiene un enlace con el oxígeno y luego pasa a tener dos enlaces con el oxígeno, entonces decimos que se oxida. A medida que aumenta el número de enlaces del carbono con el oxígeno, decimos que se está oxidando el compuesto. Y al revés, si es que disminuye el número de enlaces con el oxígeno, entonces decimos que el compuesto se está reduciendo. Esto es una manera fácil de poder observar si es que si ocurre una oxidación o una reducción, ¿verdad? Porque ustedes ya vieron en química que hablamos de oxidación cuando el NOx, o sea, el número de oxidación de un átomo aumenta y se reduce cuando disminuye. Pero en los compuestos orgánicos es un poco más difícil poder darle un número de oxidación a cada átomo de carbono. O sea, se complica un poco poder saber cuál es el número de oxidación de cada átomo de carbono para saber si se está oxidando o reduciendo. Entonces, una manera más rápida de poder ver si es que se oxidó o se redujo la molécula es contando el número de enlaces con el oxígeno. Entonces acá podemos ver. Este es un alcano, ¿verdad? Tenemos solamente el carbono unido a hidrógeno y a otros átomos de carbono. No hay ningún enlace con el oxígeno. O sea, no hay ningún enlace carbono-oxígeno. Entonces, si pasamos de tener un alcano a un alcohol primario, estamos hablando de que ocurrió una oxidación, porque ahora ya tenemos un enlace con un átomo de oxígeno. De tener 0 enlaces, ya pasamos a tener un enlace con el oxígeno. Si pasa de un alcohol primario a un aldehído, también ocurre una oxidación, porque en este caso teníamos un enlace con el oxígeno y ahora en el aldehído hay 2 enlaces, hay un doble enlace con el oxígeno. Y los aldehídos pueden volver a oxidarse a ácidos carboxílicos. ¿Por qué decimos que se oxidó a ácido carboxílico? Porque ahora tiene 3 enlaces con el oxígeno. Acá hay un doble enlace, acá hay un simple enlace. Entonces, a medida que va aumentando el número de enlaces entre el carbono y el oxígeno, decimos que el compuesto se está oxidando. Y si nos vamos para al revés, sería una reducción. De un ácido carboxílico a un aldehído es una reducción porque pasa de 3 a 2 enlaces con el oxígeno. De un aldehído a alcohol primario también es reducción, pasa de 2 a 1, y de alcohol primario a un alcano también es una reducción. Entonces acá lo que podemos ver es que un alcohol primario puede oxidarse a aldehído y el aldehído hasta ácido carboxílico. Pero si es un alcohol secundario, este se oxida hasta cetona. La cetona ya no puede volver a oxidarse. ¿Por qué? Porque ya no tiene más enlaces carbono-hidrógeno. Ven que en el aldehído tenemos todavía un enlace carbono-hidrógeno. Entonces acá se puede formar un enlace carbono-oxígeno. Pero en el alcohol, en la cetona, el carbono, el que está unido al oxígeno, es un carbono secundario. Ya no tiene enlaces con el hidrógeno, entonces ya no se puede oxidar a ácido carboxílico. Entonces un alcohol secundario se oxida hasta cetona, hasta ahí. Un alcohol primario se oxida hasta ácido carboxílico. Y un alcohol terciario sí que ya no se oxida. Queda hasta alcohol terciario, no puede oxidarse ni a aldehído, ni a cetona, ni a ácido, porque ya no tiene enlaces carbono-hidrógeno, el alcohol terciario. Bueno, cuando yo les digo que ya no se oxida la cetona ni el alcohol terciario, estamos hablando de condiciones suaves. Entonces, en condiciones suaves, la cetona y el alcohol terciario ya no se vuelven a oxidar. Porque después vamos a ver, cuando hablemos de las cetonas, que si es que
se encuentran en un medio con oxidantes fuertes y a altas temperaturas, se puede llegar a oxidar la acetona, pero se rompe la molécula. Pero en condiciones suaves no se oxida más ni la acetona ni el alcohol terciario. Eso es lo que tienen que manejar. Bueno, entonces, esto es lo mismo. Un alcohol primario puede entonces oxidarse a aldehído y este otra vez a ácido carboxílico. Y si es un alcohol secundario, se puede oxidar a acetona y hasta ahí. Si es un alcohol terciario, ya no se oxida. En condiciones suaves nuevamente. No se oxidan más las acetonas ni los alcoholes terciarios. Estas son reacciones de oxidación de los alcoholes secundarios a cetonas. Los alcoholes secundarios se pueden oxidar en presencia de ciertos agentes oxidantes como el dicromato de sodio, que es este, Na2, Cr2O7, o el anhídrido de cromo 6. Estos son los oxidantes que se utilizan frecuentemente en el laboratorio para que ocurra esta oxidación de alcoholes secundarios a cetonas. Entonces, nada más acá para que vean, no vamos a explicar el mecanismo, solamente para que vean. Un alcohol secundario, si está en presencia de estos reactivos oxidantes como el dicromato de sodio o el anhídrido de cromo 6, se va a obtener una acetona como producto. En el carbono donde estaba el grupo hidroxilo, ahora va a haber un grupo carbonilo. No, pero esto ocurre fuera del organismo, o sea, en el laboratorio. Nosotros a nivel biológico no tenemos estos oxidantes como el dicromato de sodio o el anhídrido de cromo. A nivel biológico, el agente oxidante es el NAD, que es un dinucleótido, es un cofactor, que es el que va a permitir que se oxiden los alcoholes. Y a nivel biológico, esta oxidación de alcoholes ocurre gracias a las enzimas. Entonces, las enzimas permiten que esta oxidación ocurra y utilizan este cofactor, el NAD+, para, como agente oxidante. Eso vamos a ver enseguida. Acá habla otra vez de la oxidación de alcoholes primarios a ácidos carboxílicos. Se utilizan los mismos agentes oxidantes a nivel de laboratorio. Dicromato de sodio o el trióxido de cromo, que es también llamado anhídrido de cromo 6. Entonces, si tenemos un alcohol primario, nuevamente con el dicromato de sodio o el trióxido de cromo, el alcohol primario se va a oxidar hasta ácido. Nosotros sabemos que los alcoholes primarios primeramente se oxidan a aldehídos y luego estos aldehídos se oxidan a ácidos. Pero como estos oxidantes son muy fuertes, el producto que yo voy a obtener va a ser directamente el ácido. No voy a poder aislar el aldehído. Se va a formar el aldehído, pero rápidamente se va a oxidar a ácido. Entonces, como producto final, yo voy a tener el ácido, la forma más oxidada del alcohol primario, si es que utilizo estos oxidantes fuertes. Entonces, lo que tienen que manejar de acá es cuál es el producto de la oxidación. Si es un alcohol primario, ¿en qué se oxida? Si es secundario, ¿cuál va a ser el producto de la oxidación? Y acá está lo que les decía sobre la oxidación de los alcoholes a nivel biológico. Para los alcoholes, cuando están presentes en el organismo, principalmente el etanol, ¿verdad?, que se encuentra en las bebidas alcohólicas, ese etanol se tiene que eliminar del organismo, se tiene que metabolizar. Y para que se elimine del organismo se tienen que oxidar. Esa oxidación de los alcoholes ocurre gracias a enzimas que están presentes en el hígado. Esa enzima es la alcohol deshidrogenasa y utiliza el Na+, que vimos recién, como el agente oxidante, es su cofactor. Entonces, ¿qué es lo que hace el Na+? Sustrae un protón y un hidruro de la molécula de alcohol y eso hace que se forme el doble enlace entre el carbono y el oxígeno. Entonces, acá abajo tenemos la reacción. Este es el etanol, ¿verdad?, el principal alcohol que se encuentra en el organismo. La alcohol deshidrogenasa es la enzima que va a llevar a cabo la oxidación del etanol y el Na+, dijimos que era el agente oxidante, su cofactor. Entonces lo que va a hacer el Na+ es sustraer un protón y un hidruro. Este hidrógeno que está acá arriba sería el protón.
sea, sustrae un átomo de hidrógeno, pero sin su electrón que está formando este enlace. Entonces sustrae este hidrógeno sin su electrón y sustrae este otro hidrógeno, pero con los dos electrones del enlace. Entonces este es el hidruro. Sustrae entonces un hidruro y un protón. Y con los electrones que quedaron de este enlace, se forma el doble enlace entre el carbono y el oxígeno, que es lo que vemos acá. Entonces se forma un aldehído. La alcohol deshidrogenasa lo que hace entonces es, utilizando NA+ como cofactor, oxida un alcohol primario como el etanol en su aldehído correspondiente, que en este caso sería el etanal. Y luego otra enzima va a oxidar nuevamente este aldehído a ácido carboxílico. O sea, va a pasar de etanal a ácido etanoico. Entonces, el alcohol se tiene que oxidar hasta ácido para que se pueda eliminar el organismo. Generalmente se elimina el ácido etanoico a través de la orina. Entonces, esta es la forma en que se oxidan los alcoholes a nivel biológico. La diferencia con la oxidación no biológica, digamos, es que no se utilizan esos oxidantes fuertes como dicromato de sodio. Es una oxidación en condiciones suaves, a la temperatura corporal, y se da gracias a las enzimas y el cofactor Na+. Pero ven que el producto es el mismo. Siempre que se va a oxidar un alcohol primario, yo voy a obtener como producto un aldehído y luego un ácido. O sea, el producto siempre va a ser el mismo de la oxidación de un alcohol. Bueno, eso era todo en cuanto a los alcoholes. Vimos entonces algunas reacciones principales y ciertas propiedades físicas. Ahora vamos a hablar de un grupo que es muy parecido a los alcoholes, que son los fenoles. Digo que son parecidos porque también tienen este grupo hidroxilo, pero en este caso está unido directamente a un anillo aromático, o sea, a un grupo benceno. Ven acá la estructura, tenemos el benceno, ¿verdad? Que es el ciclo de 6 átomos de carbono con 3 dobles enlaces conjugados. Y unido directamente a este anillo aromático se encuentra el grupo hidroxilo. Entonces a esto se lo llama fenol. El fenol es una molécula plana. Acá habla un poco sobre el ángulo de enlace entre el carbono, el oxígeno y el hidrógeno, que es de 109 grados. Y el enlace entre el carbono y el oxígeno del fenol es más corto que el del metanol. Bueno, eso está comparando acá lo que sería el enlace, la longitud del enlace carbono-oxígeno entre el fenol y el metanol. O sea, este enlace, la longitud de este enlace es lo que está comparando entre el fenol y el metanol. Y nos dice que el del fenol es más corto que el del metanol. Acá les puse la estructura del metanol, un alcohol que tiene solamente un radical metilo. Entonces este enlace CO es más largo en el metanol y es más corto en el fenol. ¿Por qué? O sea, uno pensaría que tendría que tener una longitud de enlace prácticamente igual o similar, porque los dos son simples enlaces. En ambos casos hablamos de un simple enlace. La longitud del simple enlace es mayor que el del doble enlace, y el doble enlace tiene una longitud mayor que el triple enlace. O sea, a medida que aumenta el número de enlaces, la longitud se va haciendo menor. Pero en el caso del fenol, lo que ocurre es que hay un doble enlace parcial acá, entre el oxígeno y el carbono. Hay un doble enlace parcial que se puede ver acá. Entonces eso hace que la longitud sea menor porque se forma este doble enlace parcial. ¿Y por qué se forma? Debido a la presencia de los electrones sin compartir que tiene el oxígeno del grupo hidroxilo y que se pueden deslocalizar en el anillo aromático. O sea, vemos acá que presenta el fenómeno de resonancia. El fenol, al igual que el benceno, presenta el fenómeno de resonancia, que quiere decir que se pueden deslocalizar los electrones libres del oxígeno del fenol en el anillo aromático. Y eso estabiliza mucho a la molécula.
Ven acá entonces que este par de electrones libre del oxígeno puede formar un doble enlace acá, y ahora el doble enlace del benceno queda como una carga negativa sobre este carbono, que es lo que se ve acá. Luego, esa carga negativa, que en realidad son dos electrones, pueden ahora formar un doble enlace en este punto, y ahora la carga negativa queda en este carbono. Y así se va deslocalizando la carga negativa en todo el anillo aromático y en el grupo hidroxilo. Entonces, ¿cómo presenta este fenómeno de resonancia el fenol? Se genera este doble enlace parcial acá, y eso hace que se acorte la longitud del enlace entre el carbono y el oxígeno. Por eso habla de que es más corto que el del metanol. En el metanol no hay ningún doble enlace parcial porque no hay fenómeno de resonancia. Bueno, y ese fenómeno de resonancia también va a tener ciertas consecuencias en lo que es la acidez del grupo fenol. Acá vemos nomenclatura de ciertos fenoles. Estos son fenoles muy utilizados a nivel de laboratorio. En realidad son bencenodioles. O sea, son fenoles, pero como tienen dos grupos hidroxilo, se los llama bencenodioles. Y acá vemos que cuando los dos grupos hidroxilo se encuentran en la posición 1,2, entonces su nombre común es catecol o pirocatecol. Si se encuentra en la posición 1,3 es el resorcinol, y en la posición 1,4 es la hidroquinona. Estos son los nombres comunes que se utilizan mucho para estos compuestos, principalmente la hidroquinona. Vamos a ver después que tiene una importancia biológica. Entonces, cuando ustedes lean hidroquinona, tienen que asociar con un fenol, o sea, es un bencenodiol, tiene dos grupos hidroxilo en posición 1,4. También se utilizan estos prefijos cuando tenemos dos sustituyentes. Ven acá que tenemos el grupo hidroxilo en el anillo, o sea, el grupo fenol, y un cloruro. Entonces, cuando se encuentran en posición 1 o 2, se utiliza este prefijo que es orto. Entonces, el nombre común sería decir ortoclorofenol. Entonces, con el prefijo orto ya se sabe que las posiciones son 1 o 2. Y el grupo hidroxilo tiene prioridad sobre el cloruro, por eso el grupo hidroxilo estaría en la posición 1. Si tenemos en la posición 1,3, se utiliza el prefijo meta. Y si tenemos la posición 1,4, sería el prefijo para. Acá hay más ejemplos para que vayan después mirando. Acá también tenemos para nitrofenol, ¿verdad? Estará en posición 1,4. Para aminofenol, también posición 1,4. Y acá ya tenemos tres sustituyentes. Siempre el grupo hidroxilo va a tener prioridad sobre los otros. Por eso se nombra como un fenol en este caso. 2,4 dinitrofenol. Como ya tiene tres sustituyentes, ya no utilizamos esos prefijos orto, meta y para. Eso es cuando tenían hasta dos, o sea, solamente dos sustituyentes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Escucho un micrófono. ¿No? Bueno. Entonces, una de las propiedades de los fenoles es su acidez. Esa es la característica más importante de los fenoles, que son muy ácidos. Si lo comparamos con el ciclohexanol, el fenol es 10 a la octava veces más ácido que este, a pesar de tener estructuras bastante similares. Acá les puse la estructura del fenol y del ciclohexanol. Ven que son bastante similares, ¿verdad? La diferencia es que el ciclohexanol no tiene los dobles enlaces conjugados. Pero después tenemos también que es un anillo de 6 átomos de carbono y que tiene un grupo hidroxilo. Entonces, por más de que tengan estructuras muy similares,
el fenol es mucho más ácido que el ciclohexanol, 10 a la octava veces más ácido. ¿Y por qué se da esto? Justamente porque el par de electrones libre del oxígeno se puede deslocalizar en el anillo aromático, lo que vimos recién, porque presenta el fenómeno de resonancia. Entonces el ciclohexanol no presenta fenómeno de resonancia y el fenol sí. Y esto le da una mayor acidez a los fenoles. Vamos a ver después por qué. También dice que los compuestos aromáticos, o sea, que el fenol es más ácido que los alcoholes alifáticos, justamente porque tiene esa capacidad de deslocalizar la carga negativa en el anillo aromático. Bueno, acá está otra vez el fenómeno de resonancia que presenta el fenol. Entonces, ¿por qué el fenol tiene este carácter muy ácido? ¿Alguien se acuerda cuando decíamos que un compuesto era ácido? ¿Qué característica tenía? ¿Qué es lo que hacen los ácidos? No era que donaba electrones. Carácter nucleófilo puede ser. No, no. Donaba algo, pero no era electrones. Protones. Protones, sí. Donaban protones al medio. O sea, tienen esa capacidad de ceder protones al medio. Entonces, si el fenol se comporta como ácido, lo que va a hacer es ceder el protón del grupo hidroxilo, ¿verdad? El protón del grupo hidroxilo va a ceder al medio. Y cuando cede al medio, ese oxígeno entonces va a quedar con carga negativa, como vemos acá. Entonces, cuando el fenol se comporta como ácido, cede su protón y el oxígeno queda con carga negativa. A este ion se lo llama ion fenóxido, el fenol con carga negativa en el oxígeno. Este ion fenóxido también se puede estabilizar por resonancia, o sea que la carga negativa que está sobre este oxígeno también se puede deslocalizar en el anillo aromático, como vemos acá. Esta carga negativa del oxígeno, que en realidad son 2 electrones, pueden ahora formar un doble enlace acá y el doble enlace del anillo queda con carga negativa en esta posición. Y así sucesivamente se va deslocalizando la carga en todo el anillo. Siempre que un compuesto presente este fenómeno de resonancia, es más estable. ¿Por qué se estabiliza con el fenómeno de resonancia? Porque la carga negativa no está solamente en un punto, digamos. Cuando la carga negativa se concentra en un solo átomo, entonces eso hace que sea inestable, que tienda a reaccionar, a querer combinarse con otro átomo para que sea una molécula neutra. Pero si esa carga negativa no está fija sobre un átomo, sino que está, digamos, moviéndose o se encuentra en toda la estructura, entonces tiende menos a reaccionar, se estabiliza más. Entonces, por eso el fenol es más ácido, porque su ion fenóxido es bastante estable. Mientras más estable sea, entonces va a tener mayor tendencia a seguir donando su protón, porque el fenóxido que queda es muy estable. ¿Y por qué es estable? Porque su carga negativa se estabiliza en el anillo aromático. Sin embargo, en el ciclohexanol, cuando dona ese protón, la carga negativa queda sobre el oxígeno y esa carga no se deslocaliza en el anillo, queda ahí fijo y eso es muy inestable. Entonces, por eso no va a tener tanta tendencia a querer dar ese protón, porque va a quedar inestable la molécula. Entonces, esa sería la explicación de por qué los fenoles son mucho más ácidos que el ciclohexanol y también dice que es más ácido que los alcoholes alifáticos, o sea, los alcoholes de cadena lineal, como el etanol, metanol, propanol, etcétera. Porque tampoco estos tienen la capacidad de deslocalizar la carga negativa porque no tienen ningún anillo aromático. Entonces, si comparamos la acidez entre fenoles y alcoholes alifáticos, o un fenol y el propanol, tienen que saber que es más ácido el fenol que el propanol. ¿Y por qué? Porque la carga negativa se deslocaliza en el anillo aromático y eso le da estabilidad al ion fenóxido. Bueno, y acá compara la acidez de 3 fenoles. Y la diferencia es que se van incorporando grupos nitro. Acá vemos el fenol
Acá tenemos el dinitrofenol y este es el trinitrofenol. A medida que se agregan grupos nitro, la acidez va aumentando. Vemos que acá el pKa va disminuyendo. El pKa es una manera de medir la acidez de una molécula, pero es inversamente proporcional a la acidez. O sea, a mayor pKa, menor acidez. Entonces, en este caso, el trinitrofenol es el más ácido porque tiene menor pKa. ¿Y por qué es más ácido? Porque los grupos nitro son grupos atractores de electrones. Entonces, mientras más grupos nitro tengan, más ácido va a ser porque estos grupos pueden estabilizar aún más esa carga negativa del ion fenóxido porque se va a deslocalizar también esa carga en el nitrógeno, que es lo que vemos acá. Anteriormente la carga negativa se deslocalizaba solamente en el anillo aromático, pero ahora que tenemos un grupo nitro, también esa carga negativa se puede deslocalizar en ese grupo nitro. O sea, se puede deslocalizar en los átomos de oxígeno del grupo nitro. Entonces eso hace que sea más estable todavía. O sea, por eso compara acá, el fenol es menos ácido que el dinitrofenol, porque este tiene dos grupos que pueden captar, digamos, esa carga negativa. Y al tener tres grupos nitro, también tenemos mayor capacidad de deslocalizar esa carga negativa. Bueno, ¿qué reacciones químicas presentan los fenoles? Principalmente vamos a hablar de la oxidación de los fenoles, pero de la oxidación de los benzenodioles, o sea, de aquellos que tienen dos grupos hidroxilo. Les dije anteriormente que tienen que recordar a este compuesto, que es el 1,4 benzenodiol, o 1,4 dihidroxibenceno también se lo puede llamar. Y su nombre común es la hidroquinona. ¿Se acuerdan? Cuando está en posición 1,4, los dos grupos hidroxilo en el fenol, su nombre común es hidroquinona. Y al igual que los alcoholes, si es que se oxidan, lo que va a ocurrir es que va a aumentar el número de enlaces entre el carbono y el oxígeno. Entonces, si este se oxida, ahora se van a formar dos grupos carbonilos. Van a haber dos dobles enlaces entre el carbono y el oxígeno. Y la forma oxidada de la hidroquinona es la quinona. Entonces, hidroquinona es la forma reducida y la quinona es la forma oxidada. ¿Cómo ocurre esta oxidación? Ocurre en dos etapas y para que ocurra se necesita la presencia de radicales libres, como por ejemplo este que es el radical peroxilo, o también puede ser el radical hidroxilo. Un radical es una especie que tiene un electrón libre, o sea, un electrón desapareado. Estos radicales son muy inestables porque buscan otro electrón para poder formar un enlace y ser estables. Entonces, en presencia de un radical, como el radical peroxilo, lo que va a ocurrir es que se va a sustraer este hidrógeno con su electrón para que se estabilice el radical y va a quedar nuestro fenol en forma de radical. El fenol con un electrón desapareado en el oxígeno. Esto es diferente a lo que vimos hace rato del ion fenóxido. El ion fenóxido tiene una carga negativa en el oxígeno, quiere decir que tiene dos electrones, o sea, un par de electrones. En el caso de que tenga un electrón desapareado, estamos hablando de un radical que se llama fenoxilo, o también semiquinona. Bueno, y acá nada más muestra que también ese electrón se puede deslocalizar en el anillo aromático. Entonces, de la oxidación de los fenoles, lo que tienen que recordar es que ocurre mediante la acción de radicales libres y que se forma un intermediario que es el radical fenoxilo. Y principalmente hablamos de la oxidación de la hidroquinona a quinona. Bueno, esta hidroquinona es muy importante a nivel biológico porque se encuentra en la membrana mitocondrial, en lo que sería el transporte, o sea, la cadena transportadora de electrones. Esta molécula que es la ubiquinona o también llamada coenzima Q que vemos acá, ven que tiene los dos grupos carbonilos acá y provino
de un fenol. Entonces, esta es la forma oxidada de la hidroquinona, o sea, es la quinona que vimos hace rato. Este compuesto, o sea, esta molécula se encuentra en la mitocondria, en la membrana mitocondrial, y participa en la cadena transportadora de electrones. Entonces, por eso es muy importante que lo recordemos. Y lo que va a ocurrir es con esta quinona es que se va a ir reduciendo a hidroquinona y también luego la hidroquinona se va a volver a oxidar a quinona a medida que van pasando los electrones por esta cadena transportadora. Y esto es lo que se ve acá. En la cadena transportadora de electrones tenemos entonces a la coenzima Q, que sería la forma oxidada. Cuando ven esta estructura, podemos saber que es la forma oxidada porque tiene dobles enlaces con el oxígeno. Y esta sería la forma reducida de la quinona. Esta es la quinona, esta es la hidroquinona. La forma reducida tiene menos enlaces carbono-oxígeno. Entonces, la hidroquinona, si se encuentra de esta forma en la cadena transportadora de electrones, entonces la hidroquinona puede captar o sea, puede convertirse en el radical semiquinona y esta a su vez luego volver a oxidarse a quinona. Entonces, en este caso, cuando pasa de hidroquinona a quinona, está cediendo electrones en forma de hidruros. Ahora sabemos que para que se oxide tiene que perder electrones. Entonces acá, para pasar de hidroquinona de la forma reducida a la oxidada, está cediendo electrones, y para pasar de la forma oxidada a la reducida está ganando electrones. Entonces la oxidación de la hidroquinona a quinona es importante a nivel biológico porque permite el transporte de electrones a nivel de la mitocondria para la producción de energía. Y a esto es lo que se le llama radical libre semiquinona. Bueno, ¿no tienen alguna pregunta? Me parece que es demasiada información. Pero, ¿recuerdan algunas cosas de lo que estamos viendo que habían dado antes en química? ¿O les parece todo muy nuevo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, la parte biológica sí seguro es más nuevo para ustedes, pero lo demás es bastante de lo que dieron en química, ¿eh? Por eso me voy un poco rápido, pero me paran nomás si es que no entienden algo. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de otro grupo funcional que son los éteres. Hasta ahora hablamos de los alcoholes y los fenoles. De los éteres no vamos a hablar mucho porque no tienen importancia biológica. Solamente para recordar su estructura, ¿verdad? Que es muy similar a los alcoholes, pero en este caso el oxígeno está unido a dos grupos alquilo. Y estos grupos alquilo pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Son muy poco reactivos, por ende no vamos a ver ninguna reacción de los éteres. Y lo más parecido que tenemos a los éteres a nivel biológico es el enlace glicosídico entre dos carbohidratos. Eso es lo más parecido que a nivel biológico que se tiene de los éteres. Entonces, un éter es un grupo funcional donde el oxígeno está unido a dos grupos, a dos radicales alquilo. Y este sería el enlace glicosídico, que une a dos azúcares. Por un lado tenemos la glucosa y por otro lado la fructosa. Y un átomo de oxígeno es el que une a los dos. Entonces, por eso dice ahí que lo más parecido a un éter a nivel biológico es el enlace glicosídico, porque tenemos el oxígeno y podemos considerar a todo esto como un grupo R y a todo esto como otro grupo R. Entonces, por eso habla de que sería lo más parecido. Pero como les digo, no vamos a hablar mucho sobre esto porque no hay reacciones ni muchos ejemplos a nivel biológico. En cuanto a nomenclatura, se coloca la terminación éter. Acá vemos que son iguales los sustituyentes, entonces sería dimetiléter. Acá también los dos grupos R son iguales, este es el dietiléter.
Si tenemos sustituyentes diferentes, entonces se nombra a cada sustituyente en orden alfabético, con la terminación éter. Acá tenemos un grupo metilo y acá un grupo terbutilo. El prefijo ter, entonces, no se considera para el orden alfabético. Por eso se coloca primero terbutil, metil, éter. Y acá tenemos el grupo metilo y el grupo fenol. Este sería entonces el fenil, metil, éter. En algunos casos también tenemos que el oxígeno puede estar formando parte de un anillo. Entonces acá hablamos de los éteres cíclicos. Cuando tenemos al oxígeno formando parte de un anillo, son los éteres cíclicos y estos tienen diferentes nombres comunes. Pero de todos estos, el que es más relevante sería el epóxido, que es el anillo de 3 miembros, pero uno de los átomos es el oxígeno. Entonces, nada más para que conozcan cómo se los llama a estos compuestos. Pero el más importante sería el epóxido para nosotros. Bueno, eso es todo sobre los éteres, porque no es muy importante a nivel biológico. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los tioles y los tioéteres, que ya son grupos funcionales que contienen azufre. También, esto va a ser bastante breve porque no tenemos muchos ejemplos biológicos. Los tioles son los análogos azufrados de los alcoholes. No se parecen mucho a los alcoholes, pero en vez del oxígeno tenemos el azufre. O sea, es el grupo SH, grupo sulfidrilo o grupo tiol. Los tioéteres también son muy parecidos a los éteres, pero en vez del oxígeno tenemos un átomo de azufre. Y los tioésteres son los análogos de los ésteres. En vez del oxígeno del éster tenemos un átomo de azufre. Bueno, los tioles serían los más importantes de estos tres. También se los llama sulfidrilo o mercaptán. O sea, podemos hablar del grupo funcional tiol, sulfidrilo o mercaptán. Los tres son sinónimos. El nombre mercaptán proviene de que anteriormente, o sea, lo primero que se vio fue que estos grupos SH formaban complejos muy estables con metales pesados como el arsénico y el mercurio. Entonces mercaptán viene de que capta mercurio. Entonces tenemos que, si tenemos una molécula que contiene un grupo sulfidrilo, este puede formar un complejo muy estable con iones mercurio, como muestra en este caso, o también con el arsénico o con el plomo. Entonces, esto es lo que explica por qué es tan tóxico la presencia de estos metales pesados en el organismo. Cuando ingresan en el organismo el mercurio, el arsénico o el plomo, que pueden de repente ingresar por ciertos alimentos, contaminación ambiental, etcétera, o por el agua, la presencia de estos metales pesados hace que se formen estos complejos con los grupos sulfidrilo que están presentes en muchas proteínas. El grupo sulfidrilo está presente en el aminoácido cisteína. La cisteína es un aminoácido que forma parte de las proteínas. Y muchas de estas proteínas son enzimas. Entonces, si es que estas proteínas o enzimas están en contacto con estos metales pesados, se van a formar estos complejos que son muy estables, o sea, difíciles de romper. Y al formar estos complejos, se pueden inactivar estas enzimas, o sea, se va a alterar la estructura de la proteína y ya va a hacer que no cumpla su función. Entonces, por eso son muy tóxicos. Eso es lo que dice acá. Se pueden unir covalentemente estos metales a los grupos sulfidrilo de las proteínas y cofactores y los pueden inactivar. Entonces va a alterar la función de proteínas y enzimas que contienen este grupo sulfidrilo cuando se forman estos complejos que son muy estables. Bueno, acá hay ejemplos de nomenclatura. Se puede nombrar con la terminación mercaptano o con la terminación tiol. La cisteína, como les dije, es el ejemplo biológico más importante de un grupo sulfidrilo. Es un aminoácido presente en las proteínas. Acá tenemos el grupo sulfidrilo.
Este sería un reactivo de laboratorio que es el 2-mercaptoetanol. Se utiliza mucho como agente reductor. Acá está el grupo sulfidrilo y este es otro también agente reductor. Nada más para ver el grupo sulfidrilo. ¿Qué reacciones tenemos de los tioles? La más importante es las reacciones que implican su carácter nucleófilo. El grupo sulfidrilo también presenta un carácter nucleófilo, dado que el azufre tiene un par de electrones sin compartir. Entonces, eso le permite actuar como nucleófilo en reacciones de sustitución o adición nucleofílica. Y eso es muy importante en los sitios catalíticos de algunas enzimas. Algunas enzimas contienen el aminoácido cisteína que tiene este grupo sulfidrilo. Y le permite el grupo sulfidrilo entonces reaccionar con algunos cofactores gracias a ese carácter nucleófilo que tiene el grupo sulfidrilo. O sea, acá vemos, en este caso, el nucleófilo que está acá sería el grupo sulfidrilo, el azufre principalmente que tiene el par de electrones libre. Y el grupo sulfidrilo entonces puede atacar centros electrófilos, que sería principalmente el grupo carbonilo de otra molécula. Entonces se puede adicionar a esa molécula, formando este compuesto. Y acá hay un ejemplo de ese tipo de reacción de adición nucleofílica. Esta molécula que es el glutatión es un tripéptido, o sea que es un péptido que está formado por 3 aminoácidos. La porción que está en negro es el aminoácido glutamato, la porción que está en rojo es el aminoácido cisteína, porque vemos que tiene acá el grupo sulfidrilo, y esta parte que está en azul sería correspondiente al aminoácido glicina. Bueno, el glutatión entonces tiene un grupo sulfidrilo gracias a que se encuentra la cisteína formando parte del mismo. El glutatión participa en reacciones de destoxificación, que son reacciones que permiten eliminar sustancias tóxicas o sustancias extrañas que ingresan en el organismo. Como por ejemplo esta molécula que sería el 1-bromobutano. Esta molécula es un xenobiótico, es una sustancia ajena al organismo. Puede ingresar al mismo a través del ambiente, del agua, etc. Esto se tiene que eliminar el organismo, este xenobiótico. Y para que se elimine tiene que aumentar su polaridad, porque la forma que tenemos de eliminar los compuestos extraños es a través de la orina, principalmente. Para que se elimine por la orina, se tiene que volver más polar el compuesto. Así como está este xenobiótico, es muy poco polar, porque vemos que tiene esta cadena de carbonos y tiene ahí un bromuro. Entonces, para que se vuelva más polar, se tienen que incorporar grupos polares como grupos hidroxilo, grupos ácidos carboxílicos, etc. Entonces, lo que va a hacer el glutatión es adicionarse a esta molécula. Gracias al grupo sulfidrilo que tiene, entonces va a actuar como nucleófilo y va a atacar a este carbono que está unido al bromuro. ¿Por qué ataca a este carbono y no al otro carbono que está al final o a los que están en el medio? Porque este carbono que está unido al bromuro es el que tiene una carga parcial positiva sobre él. Y esto se debe a que acá hay una diferencia de densidad electrónica. El bromuro es más electronegativo que el carbono. Entonces sobre el bromuro hay una carga parcial negativa y sobre este carbono hay una carga parcial positiva, debido a esta diferencia de electronegatividad que hay entre estos dos átomos. Entonces el azufre puede atacar a este carbono, ya que actúa como nucleófilo. Al atacar, el bromuro sale, se pierde el bromuro y entonces el azufre se puede unir a este carbono formando un enlace. Y el enlace que se forma, entonces genera toda esta molécula que ven acá, donde está nuevamente el glutatión, pero ahora el azufre del grupo sulfidrilo está unido al radical alquilo, al butano. Y de esta forma ya es más fácil de eliminar el organismo, porque ven que ya toda la molécula es más polar, porque tiene los grupos ácido carboxílico, también tiene oxígeno. Entonces esto es mucho más polar que lo que teníamos anteriormente. Entonces esta es un ejemplo biológico de cómo el grupo sulfidrilo actúa como un nucleófilo en una reacción de adición nucleofílica.
Bueno, otra reacción importante del grupo sulfidrilo es su oxidación. El grupo sulfidrilo se puede oxidar para formar un puente disulfuro. O sea, cuando tenemos dos moléculas de tiol, estas se pueden oxidar, pierden sus protones y se forma un enlace entre los dos átomos de azufre. Y esto es lo que se conoce como un puente disulfuro. O sea, esta es una reacción también muy importante que se da en las proteínas que contienen estos grupos sulfidrilos. Entonces, se puede oxidar el grupo sulfidrilo de dos aminoácidos presentes en la proteína y formar este puente disulfuro. Y eso ayuda a estabilizar la estructura terciaria de las proteínas, la formación de estos puentes disulfuro. Entonces, si ustedes ven una reacción así, donde está como reactivo tenemos grupo sulfidrilo y como productos un puente disulfuro, tienen que saber que lo que ocurrió es una oxidación. Y si es al revés, si pasa de un puente disulfuro a dos grupos sulfidrilo, ocurrió una reducción. Acá muestra otro ejemplo de lo mismo, ¿verdad? Tenemos dos aminoácidos cisteínas que tienen el grupo sulfidrilo. Pueden perder los protones para formar el puente disulfuro, o al revés. Se puede romper este puente disulfuro y volver a formar los dos grupos sulfidrilos, sería entonces una reducción. Bueno, en cuanto a los tioéteres, ya dijimos que son los análogos azufrados de los éteres. El ejemplo de importancia biológica es el aminoácido metionina. Este es el aminoácido metionina, o este también, esta es otra forma de representarlo. Acá vemos el azufre que está unido a dos grupos R. Uno de ellos sería el grupo metilo y el otro sería todo este grupo del aminoácido. Entonces tenemos que hay un aminoácido que contiene el grupo tioéter, que es la metionina, y hay un aminoácido que contiene el grupo tiol, que es la cisteína. Eso es muy importante que recuerden. Bueno, en cuanto a los tioésteres, acá muestra la diferencia entonces entre un éster y un tioéster, para que vean que la única diferencia es que en vez del oxígeno del éster tenemos un azufre. Entonces son los análogos azufrados de los ésteres. Y a nivel biológico lo que tenemos como tioéster es lo que se conoce como la coenzima, la acetilcoenzima A. Bueno, la coenzima A cumple un papel importante para lo que sería la síntesis de ácidos grasos. La coenzima A tiene un grupo sulfidrilo y ese grupo sulfidrilo puede unirse a un grupo acetilo, por ejemplo al acetato, y entonces forma este tioéster. Ven acá que está el grupo carbonilo y este grupo carbonilo está unido a un azufre y el azufre es lo que está unido luego a la coenzima A. Entonces este sería un ejemplo de tioéster a nivel biológico, la acetilcoenzima A. Bueno, hasta ahí entonces lo que corresponde a los grupos funcionales que contienen azufre. Mi idea para la clase de hoy era terminar hasta aminas, entonces veo que quedan un poco menos de media hora. Vamos a ver si llegamos a terminar aminas y hasta ahí sería la clase de hoy, ¿sí? Después, todo lo que estamos viendo ahora son grupos funcionales que contienen un simple enlace. Después, la clase de mañana sería grupos funcionales que contienen dobles enlaces entre el carbono y el oxígeno, carbono, nitrógeno, etc. Bueno, las amikas son compuestos nitrogenados que derivan del amoníaco. Para el amoníaco saben que es el NH3, ese es el amoníaco. Cuando se van reemplazando los hidrógenos del amoníaco por grupos alquilos, entonces vamos teniendo las aminas. También las aminas se clasifican en primarias, secundarias y terciarias, dependiendo de cuántos hidrógenos se sustituyen por grupos alquilo. Cuando se sustituye solamente un hidrógeno, entonces tenemos aminas primarias. Si se sustituyen dos hidrógenos del amoníaco por grupos alquilo, entonces es una amina secundaria, y cuando se sustituyen tres hidrógenos, entonces es una amina terciaria. La geometría es trigonal piramidal
vemos que hay un par de electrones sin compartir sobre el nitrógeno y eso le da a las aminas su carácter básico. Entonces decimos que las aminas son básicas y también se comportan como nucleófilos. Esas dos características son gracias a la presencia de este par de electrones sin compartir que tiene el nitrógeno. Ejemplos de nomenclatura: las aminas se nombran con la terminación amina. En el caso de que tengamos aminas terciarias, entonces tienen que ver cuál es la cadena de carbonos más larga, y esa entonces sería la cadena principal, la que va a llevar la terminación amina. Y luego se nombran los otros dos como sustituyentes alquilo, anteponiendo la letra N. Entonces acá en este ejemplo tenemos 3 sustituyentes alquilo. Uno es el propano, o sea, el radical propilo, etilo y metilo. Entonces el más largo es el propilo, entonces este es el que va a dar nombre a la cadena, al compuesto. Sería propanamina, la cadena principal. Y los sustituyentes se nombran por orden alfabético con la letra N. N-etil, N-metil, propanamina. También, al igual que vimos en los fenoles, también podemos tener que haya un grupo amino unido directamente al benceno. Y en este caso, este compuesto se llama fenilamina o también se lo conoce con el nombre común de anilina. Entonces podemos tener sustituyentes amino unidos a un grupo aromático como el benceno. En las propiedades químicas, dijimos ya que las aminas se pueden comportar como bases o como nucleófilos. En el caso de que se comporten como nucleófilos, tenemos reacciones de acilación, de alquilación y de nitrosación. Ambas reacciones ocurren gracias al par de electrones libres que tiene el nitrógeno. Y acá vemos las reacciones en general. Cuando una amina se comporta como base, ¿qué es lo que va a hacer? Si dijimos recién que los ácidos donan protones al medio, entonces las bases, ¿qué hacen? Reciben los Sí. protones. Entonces, captan protones del medio. Entonces, las aminas se van a comportar como bases cuando reaccionan con ácidos. Y lo que van a hacer es sustraer sus protones gracias al par de electrones libres que tiene y se va a formar el ácido conjugado de la base. Cuando el nitrógeno en este caso capta el protón, adquiere una carga positiva porque ya tiene 4 enlaces. Entonces este sería el ácido conjugado de nuestra amina y el ácido queda con carga negativa. Por otro lado, también las aminas pueden reaccionar como nucleófilos porque también tienen ese par de electrones sin compartir. Van a atacar entonces centros electrófilos, como en este caso tenemos este ioduro de metilo. El carbono, sobre este carbono hay una carga parcial positiva debido a la diferencia de electronegatividad que hay entre el carbono y el iodo. Y se puede entonces formar un enlace carbono-nitrógeno, que vemos acá. Bueno, las aminas entonces pueden reaccionar con ácidos fuertes para dar sales de amonio. Las aminas tienen un carácter básico, pero son bases débiles. O sea, son básicas, pero débiles. Y lo que hacen con el agua es, al estar en contacto con el agua, captan un protón y liberan iones hidroxilo al medio. Bueno, acá nada más muestra el pKb de una amina, por lo general va entre 3 a 5. El pKb también es una manera de medir la basicidad de las bases, y a menor pKb sería mayor la basicidad. Entonces de 3 a 5 por lo general va el pKb de las aminas. Bueno, acá vamos a hablar un poquito vamos a comparar la basicidad de las aminas alifáticas con respecto al amoníaco. Y también vamos a comparar la basicidad de las aminas aromáticas con respecto al amoníaco.
Si comparamos las aminas alifáticas, ¿verdad? Que son las aminas lineales, estas son más básicas que el amoníaco debido a que tienen grupos. Hay alguien que está, creo que bostezando. Puede salir nomás si es que le parece aburrido o... Yo sé que es larga la clase, a mí también me cansa, pero es lo que hay. O si no, tienen la presentación y estudian para la preclase. Creo que es Patricia Argüello. Entonces, si es que no entendés algo, me puedes decir. No hay problema. Bueno, vamos a seguir. Bueno, les estaba diciendo que acá vamos a comparar la basicidad de las aminas alifáticas con el amoníaco. Acá en esta primera reacción ven lo que es el amoníaco, NH3. Cuando se comporta como base, o sea, cuando reacciona con el agua, capta su protón, entonces se comporta como base. Su pKb es de 4,74. Y luego acá abajo tenemos lo que sería la metilamina. Cuando reacciona con el agua también capta un protón, se comporta como base y vemos que su pKb es de 3,36. Entonces acá está mostrando que esta amina es más básica que el amoníaco, ligeramente más básica porque su pKb es menor. Dijimos que a menor pKb, mayor es la basicidad. Entonces, ¿por qué es más básico esta amina alifática que el amoníaco? Porque la presencia de este grupo alquilo, CH3, lo que hace es estabilizar esta carga positiva. El grupo CH3 es un grupo dador de electrones. Entonces, los electrones de este enlace entre el nitrógeno y el grupo metilo están más desplazados hacia el nitrógeno. Eso es lo que dice acá. Hay un efecto dador de los grupos alquilo unidos al nitrógeno. Entonces, la presencia de estos grupos alquilo lo que hacen es estabilizar la carga positiva que está sobre el nitrógeno debido a que donan la densidad electrónica presente en este enlace, lo donan hacia el nitrógeno. Sin embargo, en el amoníaco, como no tenemos ningún grupo alquilo, entonces no hay ese efecto dador de electrones y la carga positiva que está sobre el nitrógeno está menos estabilizada. Por eso, si comparamos la basicidad de una amina alifática con el amoníaco, siempre la amina alifática va a ser más básica que el amoníaco. Ahora, si comparamos una amina aromática con el amoníaco, sí, las aminas aromáticas son menos básicas. ¿Por qué? Bueno, acá les voy a leer lo que dice acá primero y después vamos a ver con la imagen, porque esto es un poquito más difícil de entender. ¿Por qué son menos básicas? Porque la deslocalización del par de electrones del nitrógeno en el sistema aromático hace disminuir la basicidad. Al igual que en el grupo fenol, también las aminas aromáticas pueden deslocalizar los electrones del nitrógeno en el anillo aromático, como vemos acá. Este sería una amina aromática. El par de electrones que está sobre el nitrógeno también se puede deslocalizar en el anillo aromático, así mismo como vimos con el fenol. Entonces, eso hace que el par de electrones libre del nitrógeno tenga menos tendencia a querer captar ese protón del medio, porque está bastante estabilizado en el anillo aromático. Entonces, por eso es menos básico que el amoníaco, porque el par de electrones que está sobre el nitrógeno se deslocaliza en el anillo aromático y eso hace que tenga menos tendencia a captar el protón. Entonces,
lo que tienen que saber es que si comparamos aminas alifáticas con amoníaco, son más básicas las aminas alifáticas gracias a los grupos alquilo que tienen unidos a él. Y si comparamos aminas aromáticas con amoníaco, el amoníaco es más básico porque las aminas alifáticas tienen menos disponible los electrones del nitrógeno para aceptar el protón del medio porque se estabiliza en el anillo aromático. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, gracias. Acá se quiere complicar un poquito más, porque dice, los compuestos heterocíclicos no aromáticos como la piperidina, que es la estructura que tenemos hacia la derecha, este es un compuesto cíclico, o sea, es una amina cíclica, pero no es aromática, no tenemos dobles enlaces conjugados. Este tipo de compuestos tiene una basicidad similar al de las alquilaminas, o sea, la basicidad de este compuesto es similar a la metilamina que vimos hace rato, a las aminas alifáticas. Este compuesto que tenemos a la izquierda, que es la piridina, sí es un compuesto aromático y es menos básico porque se asemeja mucho a lo que vimos anteriormente, que eran las aminas aromáticas. También se deslocaliza el par de electrones en el anillo aromático. Entonces, siempre que veamos una estructura donde la amina está dentro de un anillo aromático, tenemos que saber que se va a deslocalizar el par de electrones también ahí y que eso va a hacer que sea menos básico. Sin embargo, acá no hay ningún sistema de dobles enlaces conjugados, por ende, sí va a tener tendencia a captar protones el nitrógeno, porque no se está deslocalizando en el anillo. Y acá muestra otra vez, compara los pKb de la piperidina con la piridina. Es mucho más básico la piperidina porque no es un compuesto aromático. Entonces, el par de electrones del nitrógeno puede captar fácilmente un protón del medio y entonces aumenta su carácter básico. Sin embargo, acá, en la piridina, el par de electrones sí se deslocaliza en el anillo, tiene menos tendencia a querer captar un protón, por ende va a ser menos básico y eso se ve reflejado en su pKb, que es mayor. A mayor pKb, menor es la basicidad. Acá tenemos un grupo, o sea, una molécula que es el imidazol. El imidazol es también un compuesto aromático, porque acá vemos que hay dos dobles enlaces, pero el nitrógeno, el par de electrones sin compartir del nitrógeno, se conjuga con estos dos dobles enlaces. Entonces eso hace que sea un compuesto aromático. Entonces acá tenemos dos dobles enlaces y en esta posición tenemos el par de electrones sin compartir del nitrógeno, que se conjuga en este ciclo, entonces también es un compuesto aromático. Si nos guiábamos por lo que dijimos recién, al ser un compuesto aromático, o sea, una amina aromática, tendría que ser menos básico, ¿verdad? Porque dijimos que el par de electrones está menos disponible para aceptar un protón. Pero con este compuesto tenemos una excepción. Este grupo, que es el imidazol, tiene un comportamiento especial. Es 100 veces más básico que la piridina, que el otro compuesto aromático que vimos. ¿Por qué este compuesto aromático sí es mucho más básico? Porque la carga positiva que se va a generar cuando capte el protón se estabiliza por resonancia. Acá podemos ver mejor en esta estructura. Este es el grupo imidazol que les dije. Este grupo imidazol tiene dos átomos de nitrógeno. Uno de los átomos de nitrógeno, con su par de electrones sin compartir, es el que va a estar formando el sistema aromático en el anillo. Y el otro átomo de nitrógeno tiene disponible otro par de electrones libres sin compartir que puede entonces captar un protón. Entonces, al captar un protón, ese otro átomo de nitrógeno, se forma una carga positiva sobre él y esa carga positiva se puede estabilizar en el anillo aromático. O sea, también esa carga positiva puede estar en el otro átomo de nitrógeno, como vemos acá. O sea, por resonancia, esa carga positiva se puede deslocalizar entre los dos átomos de nitrógeno.
y eso hace que sea muy estable este ion imidazolio ya protonado, y por ende es mucho más básico. O sea, es básico en sí este grupo imidazol. Entonces, la gran diferencia que hay acá, por qué esta amina aromática sí es básica y los demás no, es porque esta amina tiene dos grupos nitrógeno en su estructura. Entonces, uno de ellos no está disponible para aceptar un protón porque forma parte del anillo aromático, pero el otro sí. El otro sí puede captar un protón y encima la carga positiva que se genera en ese nitrógeno se puede deslocalizar en el otro átomo de nitrógeno. Entonces, por eso sí, este grupo aromático, esta amina aromática sí es mucho más básica que los demás que estuvimos viendo. ¿Y por qué hablamos de este grupo? Porque este grupo se encuentra en un aminoácido dentro de las proteínas, que es la histidina. Entonces, por eso es muy importante saber esta característica de este grupo imidazol, porque forma parte de este aminoácido histidina, y dado que tiene este grupo, entonces este aminoácido es básico. Cuando empiecen las clases de bioquímica van a ver que se clasifican a los aminoácidos en ácidos, básicos y neutros. La histidina entra dentro de los aminoácidos básicos justamente porque tiene este grupo imidazol que vimos recién, que es una amina aromática que es mucho más básica que las demás. Y otro ejemplo de importancia biológica es la histamina, que es un derivado de la histidina. Ven que tiene también el grupo imidazol. La única diferencia acá es que la histidina pierde este grupo ácido carboxílico para convertirse en histamina. Bueno, dentro de las reacciones de las aminas tenemos que pueden reaccionar con aldehídos y cetonas para dar iminas. También pueden reaccionar con derivados de ácido para dar amidas y con aluros de alquilo para dar derivados N-alquilo. Vamos a ver cada una de las reacciones. En el caso de las aminas primarias, estas pueden reaccionar con aldehídos o cetonas y da como producto lo que conocemos como una imina. O sea, para que se forme una imina, que es un grupo que tiene un doble enlace entre el carbono y el nitrógeno, cuando ustedes ven así un grupo que tiene un doble enlace entre el carbono y el nitrógeno, tienen que estar seguros de que es una imina. ¿Cómo se forma esta imina? Cuando reacciona una amina primaria. Tiene que ser una amina primaria con un aldehído o con una cetona. Entonces acá vemos la reacción. Este sería el grupo carbonilo de un aldehído o de una cetona. Y acá tenemos una amina primaria. El nitrógeno actúa como nucleófilo atacando al carbono carbonilo. Entonces se adiciona al grupo carbonilo. Primeramente se forma este intermediario, después van ocurriendo reordenamientos, o sea, este protón ahora se mueve y se une a este oxígeno para dar este intermediario que se llama hemiaminal, y luego se pierde una molécula de agua, o sea, se pierde este grupo OH con este protón y se forma un doble enlace acá entre el carbono y el nitrógeno, y finalmente obtenemos la imina. A este grupo imina también se le llama base de Schiff. En algunos libros pueden ver que habla de base de Schiff, y eso es lo mismo que un grupo imina, un doble enlace entre el carbono y el nitrógeno. Esta reacción es muy importante a nivel biológico porque permite que se unan ciertas proteínas entre sí. Se pueden unir ya que algunos aminoácidos tienen este grupo, o sea, los aminoácidos tienen en sí un grupo amino, y algunos aminoácidos tienen grupos carbonilo de aldehídos o cetonas. Entonces, esta reacción puede ocurrir entre dos residuos de una proteína. Acá vemos un ejemplo de esta reacción de formación de una imina, pero sería entre una enzima y su cofactor. En este caso, el cofactor piridoxalfosfato tiene un grupo aldehído en su estructura. Y la enzima que utiliza este cofactor, que es una transaminasa, en la enzima, que es una proteína, ¿verdad?, tenemos un residuo de lisina que tiene el grupo amino. Entonces, el grupo amino de esta enzima presente en la lisina
puede reaccionar con este grupo aldehído del piridoxal fosfato y sabemos que la reacción entre un aldehído y una amina primaria es una imina. Entonces acá vemos el doble enlace entre el carbono y el nitrógeno. Entonces se formó un enlace entre la enzima y su cofactor. Y esto es importante para que funcione la enzima, para que se lleve a cabo la reacción. Este es otro ejemplo biológico también de la reacción entre un aldehído y una amina primaria. En este caso es la reacción entre dos proteínas que serían la proteína elastina. La elastina contiene en su estructura residuos de lisina. La lisina presente en una proteína de elastina puede oxidarse. O sea, puede perder este grupo amino y el carbono que está unido al grupo amino se puede oxidar a aldehído. Entonces a ese residuo ahora se lo llama alicina. Cuando la lisina se oxida, se lo conoce como alicina. Y ese residuo de alicina puede reaccionar con otro residuo de lisina de otra proteína de elastina. Entonces va a formar un doble enlace entre el carbono y el nitrógeno, o sea, una base de Schiff. Porque sabemos que la reacción entre un aldehído y una amina primaria me da una imina, una base de Schiff. Y esto es importante para estabilizar la estructura de ciertas proteínas que se forman estos enlaces. Bueno, en el caso de la reacción de una amina primaria con un ácido carboxílico, lo que se forma es una amida. Acá vemos una amina primaria, también puede reaccionar con un ácido carboxílico. El mecanismo es muy parecido. Siempre la amina va a atacar al carbono carbonílico y se va a adicionar. Entonces, acá la diferencia es que cuando se adiciona, luego se tiene que protonar el grupo OH para que pueda salir en forma de agua y se vuelve a restablecer el doble enlace entre el carbono y el oxígeno. Entonces me da como producto una amida. Entonces, cuando reacciona una amina con un ácido carboxílico, yo obtengo una amida. Si era con un aldehído o una acetona, era una imina. Esas son las cosas que tienen que manejar. Más bien, cuáles son los productos de las reacciones. No tanto el mecanismo en sí. Es más bien qué productos voy a obtener cuando reacciona una amina con un aldehído o con un ácido carboxílico. Bueno, vamos a llegar hasta acá entonces, chicos, porque ya son las 11. Mañana continuamos, nos queda terminar un poquito la parte de aminas y después ya entrar en los grupos funcionales que tienen dobles enlaces. Entonces mañana también quiero, si nos da el tiempo, hacer algunos ejercicios, más o menos de cómo se plantearía en el examen bonus esta parte. Y si tienen preguntas, me pueden hacer en el transcurso de los días previos al examen. Sin problema, les puedo pasar mi correo y ahí me hacen preguntas. Bueno, entonces, si ahora no tienen ninguna duda, podemos terminar acá. ¿Está bien? Gracias, Dale, profe. dale, Muchísimas gracias. Que dale. tengan buen día. Dale, igualmente. Voy a ver para grabar mañana la sesión. Voy a hablar con Javier. Dale. Gracias, Dale, chicos. profe, gracias. Chao.